Bendiciones, te saluda la pastora Mayra de Chioc en tu programa Déboras Aguerridas. Es una bendición para nosotros poder compartir nuevamente contigo en esta oportunidad y poder iniciar un mes perfecto conforme al corazón de Dios. El mes de julio es un mes de perfección, es un mes donde el Señor va a hacer cosas especiales, Él va a hacer cosas poderosas para nosotras. Él va a derramar de su gracia, de su favor y de su Santo Espíritu de una manera sobrenatural, de una manera sorprendente. Bendecimos tu vida a través de las fronteras, sabemos de que estamos llegando a muchos lugares y que el Espíritu mismo de Dios está llegando a tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy queremos compartir un tema precioso contigo y vamos a orar en esta tarde, vamos a tomar los aires. En el nombre de Jesús vamos a declarar en el nombre de Jesús ese poder maravilloso de la palabra, que es un mensajero que llega hasta donde tú estás y transmite y renueva y cambia esas vestiduras para este tiempo. Amén. Cierra tus ojos, toma el lugar donde tú estás y oremos al Señor declarando tiempos de bendición para en este momento. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Esta tarde es una tarde bendecida, Dios. Esa lluvia maravillosa que dejas derramar, Padre, sobre nuestra ciudad. Sabemos que es bendición, Señor. Padre, hoy tomamos autoridad sobre toda hueste, Señor, sobre toda potestad, sobre todo gobernador, Señor. Hoy sabemos, Padre, que este tiempo, que este mes de julio nos vas a investir de vestiduras diferentes, vestiduras nuevas, Amén. Vestiduras, Señor, bendito de gala, vestiduras de amor, de misericordia. Este Amén. Mes, Señor, la perfección de ti, Señor, porque la palabra declara, Señor, que vamos detrás de esa perfección, de ese varón perfecto que eres tú, Dios. Amén. Y sabemos que este mes, Señor, nos estás llamando a perfección, Amén. Como iglesia, como amada, como esposa, como esa mujer que espera, esa novia que espera a su amado, que espera el llamado de su amada. Señor, este tiempo tú nos vas a perfeccionar para ese encuentro glorioso. Gracias, oh Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toma tú el control, Espíritu. Eres omnipresente, por lo tanto sabemos que cada varón, Amén. Cada mujer, cada joven, cada señorita que nos está sintonizando por este canal, tú, Espíritu Santo, irás y harás lo que tengas que hacer en cada corazón. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Es una bendición. Este mes de julio queremos que tú te prepares, que busques las mejores galas que el Señor te ha regalado, más que buscarlas en tu closet, más que buscarlas en tu casa. Yo te invito a que tú las busques en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios, el mes de julio, nos va a vestir con vestiduras de gala. Amén. Y vamos a platicar varios puntos sobre lo que son las vestiduras. Amén. Hay muchos tipos de vestidura que la palabra en diferentes pasajes nos enseña, pero cada uno tiene una representación profética. Cada uno tiene un significado y hoy queremos enseñarte, hoy queremos que estudiemos juntas y tú toma nota, escribe y luego puedes repasar, porque el Señor va a sellar tu corazón con palabra verdadera en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartirte en el libro de Zacarías capítulo 2 y verso 4. Está hablando al profeta, al sacerdote Josué, y dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Dos puntos que a mí me impresionaron mucho con este pasaje y quiero aperturar en la enseñanza esta tarde con este pasaje. Primero, que cuando el ángel se acerca a Josué, lo ve, yo me imagino rodeándolo, parándose Josué de una manera y él rodeándolo y da la orden, y dice: quitarle las vestiduras viles. Y todavía le recalca a Josué y le dice: mira, he quitado de ti tu pecado. Algo bien impresionante. Antes de que el Señor venga sobre nosotras y nos envista con vestiduras de gala, van a haber cosas que el Señor va a empezar a quitarnos. Van a haber áreas que nosotros hemos tratado con nuestras fuerzas y hemos dicho: ay, ya no quiero hablar así. O hemos dicho: ay, ya no quiero pensar de esta manera.
o ya no quiero tener tal manera de proceder. Pero no hemos logrado en muchas oportunidades alcanzar ese propósito en nosotras. Pero hoy viene el Señor enviando su ángel a quitarnos lo que a Él no le agrada. Porque todo es en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto para nosotras. Amén. Así es de que en este tiempo el Señor va a empezar a tratar con las áreas, con aquellas áreas, eso era lo que me hacía entender el Señor, con aquellas áreas que a nosotras nos ha costado, que a nosotras no nos gustan y que muchas veces venimos y decimos, Señor, he luchado tanto, he orado tanto, pero no pasa nada. Y hoy me decía el Señor, oye, voy a entrar yo en función y voy a ser yo el que quite de cada una esas vestiduras viles. ¿Cuáles serían esas vestiduras que el Señor nos tendría que quitar? ¿Cómo lo ve usted, hermana Leti? Amén. A mí me impacta el pasaje de Zacarías porque vemos a un Josué, a un varón que quedó en lugar de Moisés. Recordemos que Josué era la nueva generación que cruzó el desierto, porque si nosotros vamos más atrás, declara la palabra que la generación de Moisés no cruzó el desierto, pero la generación de Josué como líder, una nueva generación, y yo creo una generación restaurada, una generación diferente, cruzó y siguió los pasos de Josué, siendo Josué investido con esas vestiduras reales de sacerdocio, porque la palabra declara en Zacarías que Josué ahí está frente y ya lo llaman como un sumo sacerdote. Y si vamos a la palabra, declara la palabra que Josué venía de un linaje sacerdotal. Amén. O sea que no podemos ponernos las vestiduras de un sacerdote y pararnos frente a la multitud y decir esto y esto, dice el Señor, cuando realmente en nosotros no ha sido investido esa unción, porque la unción de sacerdocio tiene uno que ser investida a través de la unción. Yo veo ahí a un Josué diferente. A mí me llamó mucho la atención porque la palabra dice vestiduras viles, y si vamos a la versión de las Américas, hay una frase hasta abajito donde dice que las vestiduras de Josué tenían estiércol humano, y cuando yo veo eso digo, santo Dios, ¿de qué iba manchada la vestidura de Josué? Y cualquiera que lee esta parte de Zacarías 3 y lo lee, dice, Josué entonces estaba en pecado, Josué entonces estaba mal. ¿Qué no hizo Josué para poder lograr presentarse delante del Señor limpio? Amén. Como sacerdote. Josué tenía una función. Recordemos que los sacerdotes llevan el peso del pueblo sobre sus hombros. Entonces, sin duda no era un pecado esa representación, conforme lo declara en la palabra, el llevar ese excremento humano no era en sí de su persona, sino el peso del pecado de un pueblo, de todo un pueblo. Sobre el sacerdote Amén. Recae esa responsabilidad, y es la que hoy por hoy todo ministro tiene sobre sus hombros. A veces dice uno, pero es que se ve cansado el pastor, se ve cansado el ministro, se ve cansado el siervo. Sí, porque ha venido ministrando una cantidad de pueblo, de escucharlo, de darle consejo, de orar por ellos, de imponer manos, que él viene a sentir el peso sobre sus hombros. Esto mismo le sucedía a este Josué. varón. Yo veía a un Josué. Cuando yo leía a Josué, yo no entendía mucho, porque yo me preguntaba, ¿será que Josué ahí estaba vivo o estaba muerto? Y me puse a estudiar y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser eso? Porque si yo voy a Job, capítulo 1 y verso 6, dice que a Satanás ahí está también acusando a Job, tratando de meterle intriga al Señor en contra de Job, pero Job ahí estaba vivo. Entonces, si vemos aquí en Zacarías, yo decía, Señor, ¿será que Josué ahí estaba vivo? ¿Qué no hizo Josué para ser demandado o acusado por el enemigo frente al Señor? Pero estudiando la palabra, yo venía a comprender que ahí Josué estaba vivo. Amén. Y Zacarías estaba teniendo una visión. Y Josué, yo lo sentí, fue mi sentir, yo sentía a Josué como a Jesucristo delante de Dios. Si vamos nosotros a la palabra en Marcos o en Lucas, declara la palabra que hubo un instante donde Dios mismo ya no pudo ver al Señor. Amén. Yo estuve hace un tiempo declarando una palabra y el Señor me llamaba a esa palabra, porque yo mencionaba la palabra de Marcos, donde Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo un tiempo donde el Dios mismo no abandonó al Señor, y yo miraba a Jesús
en Josué. Y yo decía, Señor, y las vestiduras, las vestiduras eran nuestro pecado. Josué iba al frente de un pueblo necio, un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo murmurador, un pueblo que por todo se quejaba, malagradecido. Todo ese pecado, porque esas son cosas que a Dios no le agradan, iban impregnadas en las vestiduras de Josué. Exacto. Y el enemigo viene y lo culpa. Porque cuando nosotros estudiamos en el libro de Levítico, los ministros entraban al lugar santísimo y se ponían las vestiduras. O sea, ellos no entraban con las mismas vestiduras que andaban fuera del lugar santísimo. Ellos venían y se tenían que poner sus vestiduras especiales para estar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio llevaba impregnado el pecado del pueblo, llevaba manchadas sus vestiduras, contaminados. Es como cuando venimos y abrimos nuestros oídos a oír ciertas cosas, o nuestros ojos están viendo cosas que no son gratas delante del Señor. Es contaminado nuestro corazón. Así mismo le sucedía a los sacerdotes, a los ministros. Entonces ellos, al entrar al lugar santísimo, se ponían vestiduras para estar en ese lugar, que estuvieran limpias, y al salir no podían salir al pueblo en general sin quitarse esas vestiduras. Ellos tenían que hacer cambio de vestiduras. Amén. Sí, yo estudiaba esto en la palabra y veía a Aarón. En el libro de Éxodo yo vería a un Aarón que también era sacerdote. Amén. Y el Señor le da a Moisés instrucciones específicas de las vestiduras de Aarón y sus hijos, como un linaje sacerdotal, como establecido obviamente por la palabra del Señor de un sacerdote. Y yo decía, santo Dios, tanto los pastores como las esposas de los pastores, o aún las pastoras mismas, todo liderazgo, yo pensaría que todo liderazgo. ¿Cómo se puede presentar? Nosotros a veces vamos con nuestros pastores y nos quejamos, murmuramos, chillamos, pataleamos. Sí, somos inconformes con muchas cosas. Cierto. Y los pastores tratan la manera, a la luz de la palabra, de llevarnos por el buen camino, pero ese pecado que nosotros fuimos a dejar ahí, ¿dónde se quedó? Entonces yo veía a Aarón, porque Moisés era líder del pueblo de Israel. Amén. Pero Moisés no podía presentarse delante del Señor por el pueblo, sino era Aarón el que tenía que cambiarse las vestiduras, ponerse vestiduras específicas, vestiduras de gloria y de honra, porque así lo declara la palabra en Éxodo, de gloria y honra, para presentarse delante de Dios, dejando la iniquidad y el pecado del pueblo a un lado. El llevar una vestidura de sacerdocio es bien difícil, no solo en pastores, sino como padres de familia. Amén. Amén. Porque los padres de familia investimos a nuestros hijos, y nosotros tenemos que ser investidos también para poder sobrellevar, porque a veces decimos, qué padres tan lindos, qué padres tan usados por Dios, pero miren los hijos que tienen. Entonces nuestras vestiduras como padres son manchadas a través de nuestros hijos. Cómo llevar la deshonra. La deshonra, que era lo que Jesús llevaba hacia la cruz por nosotros. Esas vestiduras de iniquidad, de pecado, máximo del pueblo de Israel, que teniendo al Mesías ahí no pudo creer en él, un pecado tan grande como es la incredulidad. Entonces, el ver esta clase de vestiduras en Zacarías, en ver las clases de vestiduras que tenía Aarón, son unas vestiduras tan importantes para presentarte delante del Señor. Amén. Amén. Es bien importante cuando hablaba sobre el hecho de que el mismo Dios dejó por un momento a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya tenía impregnado el pecado del mundo, y Él viene en su desesperación, le dice, ¿por qué me has abandonado? Esto me lleva a reflexionar cuán importante es que nosotros, para presentarnos delante del Señor, tenemos que tener vestiduras apropiadas, porque el Señor dice su palabra bien claro, que Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, ¿cuáles serían esas vestiduras que nosotros tendríamos que dejar? Cuando estamos conscientes de que le hemos faltado al Señor, de que hemos fallado, de que nos hemos rebelado, de que nos hemos olvidado de Él, que hemos traspasado su ley, que sabiendo, dice la palabra, hacer lo bueno,
No lo hacemos, porque simple y sencillamente nos olvidamos de ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario que pagó el precio por nosotros. Y hoy en día nosotros venimos y queremos presentarnos delante del Señor, como sea. Ir y levantar nuestras manos, vamos a la iglesia por una costumbre, por una rutina, pero nuestras vestiduras cuando nosotros llegamos delante del Señor están sucias, porque no hay sinceridad. Entonces yo podría declarar en esta tarde que una de las vestiduras que el Señor quiere quitarnos es la vestidura del pecado en las diferentes áreas que en nuestra vida nos afectan, como el querer presentarnos y pasar de lado, pasar como desapercibido que hemos pecado delante del Señor, el no venir y reconocer nuestras faltas. Esa es una vestidura vil que el Señor hoy quiere quitarnos, para venir nosotros delante del Señor y entonces sí poder levantar nuestras manos en alto y poder decirle: Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo. Realmente nosotros debemos de deshacernos, despojarnos, dice la palabra en otras versiones, en otra palabra, que nosotros, de todo aquello que nos agobia. Entonces, muchas veces estamos, tal vez no precisamente en la iglesia, pero aún en tu habitación, en tu casa, y dices: Señor, ya no te siento, Señor, no escuchas mi oración. Seguramente no hemos venido y hemos confesado. El orgullo es otra parte que nosotros debemos de renunciar, porque muchas veces por el orgullo es una vestidura. Exacto, una vestidura vil, una vestidura vil, una vestidura de pecado, que muchas veces por el orgullo no queremos reconocer que nos equivocamos. Amén, así que es. fallamos. Y no hay quebrantamiento de espíritu. Exacto. El orgullo te viste de una hipocresía, ¿verdad? Porque estás ahí alabando y adorando, pero cuando realmente la palabra dice que en Hechos, cuando descendió el Espíritu, amén, hubo una reacción en la gente que estaba ahí reunida. Hablaban lenguas, se reían, lloraban, se tiraban al suelo. Hubo reacción ahí. Amén. Pero el orgullo no te hace tomar esa reacción. ¿Por qué? Porque entonces el Señor no te voltea a ver. ¿sí? Cuando tú tienes una vestidura de pecado, el Señor, Dios mismo, hace lo que hizo con Jesús. Así se es. aparta, se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no acepta, no tolera unas vestiduras sucias, dice la palabra, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Nosotros vemos el orgullo, la hipocresía, realmente cuando vemos en la palabra, en el libro de Mateo, y habla de los fariseos que habían ensanchado sus vestiduras. Las vestiduras de los fariseos tenían unos adornos en sus bordes. Entonces, ellos tenían una medida específica, por decirlo de esta manera, pero habían momentos en los que ellos, para que lucirse más, para venir y querer sobresalir, ellos se ponían más adorno en esos bordes. Entonces ellos venían a ser hipócritas, venían a mostrar unas vestiduras falsas. Realmente también nos habla la palabra de sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque queremos aparentar lo que realmente no hay. Pero el Señor conoce realmente cuál es tu vestidura. Porque a Josué fue el ángel el que lo vio. Yo me imagino cuando el ángel no lo cambió, él dio la orden, pero yo me imagino al ángel viéndolo, observando, ¿verdad? Como a veces nos sucede a las mujeres, que nos quedamos viéndonos unas a otras a ver cómo andamos, ¿verdad? Entonces, repetida ropa. Entonces realmente el ángel lo observó y pidió que se las quitaran, ordenó Amén. que se las quitaran. El Señor hoy está ordenando que te sean arrancadas ciertas áreas en tu vida, porque el Señor quiere ponerte vestiduras de gala. Pero realmente debes de tener una actitud de rendir tu voluntad al Señor y dejar que Él obre, que Él empiece. Exacto, sacrificio. Sacrificio, para ver una vestidura nueva, porque en Apocalipsis dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¡Wow! Y uno se pone a pensar en esa esposa hermosa con esa clase de telas sobre ella. Pero tiene que haber un sacrificio, porque si nosotros vamos a Génesis 3:21, ahí usted encuentra que ahí empieza a ver usted la primer vestidura, porque ahí el mismo Dios viste a Adán y a su mujer.
pero dice la palabra Pero- que la vistió de pieles. Ajá. O sea que hubo un sacrificio antes de vestirlos, antes de poder verlos el Señor de nuevo. Claro, ya no los toleró en el huerto, ya los sacó y los echó fuera, pero antes de sacarlos y empezar a cumplirse la palabra Para en ellos, cubrir un pecado. sí, y para cubrir un pecado el Señor tuvo que acudir al sacrificio. El mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos haciendo sacrificio por causa del hombre, por causa del pecado del hombre. Entonces Él viene y agarra pieles de animales y los cubre, pero las pieles no van a estar tiradas, ¿no? Que hay que sacrificar al animal. Amén. Entonces el Señor trajo sacrificio antes de cubrir a Adán y a su mujer. Entonces nosotros hoy, para llegar a ser esa amada que se le permita vestirse de lino fino, nos tienen que quitar muchas cosas, muchos Amén. vestidos con el cual hay autoridades que nos han investido, oiga, autoridades Yes. como nuestros padres que nos han investido de amargura, nos han investido de odio, Rechazo. nos han investido del rechazo, nos han investido del abuso. ¿Cómo podernos quitar todas esas vestiduras para poder ir y vestirnos de lino fino? Porque en la palabra declara en Proverbios 31:20, si no es 25, si no estoy mal, donde habla de la mujer virtuosa y dice, fuerza y poder son sus vestiduras. Fuerza y honor son sus vestiduras. Para esta mujer, vestirse de honor, para una mujer que la han investido de abuso, ¿cómo se va a vestir una mujer de honor cuando ha sido abusada, cuando ha sido Exacto. ultrajada, cuando ha sido marcada por su pasado? Y el poder llegar a vestirse y vestirse de honor. Amén. Amén. Realmente cuando hablamos de las vestiduras en Génesis, ahí nos da el primer principio de la importancia de una cobertura sobre nosotros. Amén. El Señor vino y tuvo el cuidado, o sea, Dios siempre ha tenido el cuidado de vestirte y de vestirte bien. En esa oportunidad, el Señor viene y les pone cobertura a Adán y a Eva, pero aparte de ponerles solamente las pieles, el sacrificio que se dio ahí, hoy podemos entender cuando vayamos a la palabra y dice que el Señor quiere más que sacrificio, obediencia. Amén. Entonces ellos habían desobedecido y esta era una enseñanza que el Señor le estaba dando a Adán y a Eva, pero realmente para nosotros cuando venimos a escudriñar realmente lo que el Señor quiere hacer cuando viene y te viste, cuando viene y pone sobre ti un manto de gracia, un manto de favor, un manto de amor, un manto de perdón. Esas son vestiduras de gala, pero no las podemos recibir cuando nuestro corazón está amargado, cuando nuestro corazón está con luto, cuando nuestro corazón está frustrado. Muchas veces el corazón se siente oprimido y entonces no puede recibir lo que el Señor te está dando aunque lo tengas enfrente. Aunque te lo estén poniendo a tu lado, no lo puede recibir porque realmente el corazón se ha endurecido y no puede ver con ojos espirituales lo que el Espíritu de Dios está poniendo. Por eso hoy en día vemos cuánta familia amargada, vemos cuánta mujer deprimida, sumergida en depresión, en desánimo, mujeres frustradas en sus sueños, en sus metas y en sus anhelos, porque ha venido sobre ellas una amargura o una vestidura que le han puesto sus papás, muchas veces, como decía hermana Lesbia, muchas veces el mismo esposo ha venido y te ha investido de desprecio, te ha investido de deshonra, te ha investido de desánimo, te ha investido en el punto en el cual te ha dicho, ay, no, es que no sirves para nada, es que no me gusta lo que hiciste hoy. Y esas son vestiduras que te han puesto viles, de tristeza, que te han tenido paralizada y no has podido lucir como una novia, porque nosotros, la iglesia representa a esa novia, pero nosotras las mujeres somos honradas, ataviadas y todo. Pero ¿por qué hay mujeres que se sienten feas, se sienten de mil maneras inferiores? ¿Por qué? Porque llevan puestas vestiduras viles. Amén. Amén. En Isaías hay una palabra, Isaías 51:9, donde dice, vístete de poder. Pero primero le dice, despierta, despierta. Amén. Ajá. Entonces, cuando nuestro corazón está lastimado, cuando nosotros estamos cubiertos de silicia, Isaías 61 creo que dice, donde
muchas veces el corazón del varón o de la mujer, generalizado, está cubierto de ceniza, está cubierto de tristeza, está cubierto de luto. Y aquí en Isaías 51 el Señor le dice, despierta y vístete de poder. ¿Cuál es el primer paso realmente para poder vestirnos de poder, para poder llevar y hacer real esa autoridad que el Señor ha demandado en nosotros? Porque la palabra declara que cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay fiesta en los cielos. Amén. Amén. Y yo me imagino que es como cuando Jacob viene y le pone su túnica a José. Una túnica de muchos colores. De muchos colores. O viene el padre con el hijo pródigo y lo recibe y lo viste de nuevo. Amén. Pero tiene que haber un despertar en nosotros como personas. El primer lugar es aceptar realmente lo que nosotros tenemos que cambiar. Porque nosotros no podemos vivir caminando por ahí sabiendo que todavía hay amargura en nosotros, aparentando hay muchas mujeres que viven con una sonrisa en sus labios y está bien, pero cuando entran detrás de su puerta, esa sonrisa es borrada a través de un recuerdo, qué sé yo, o quizás mismo a través de la vivencia misma en ese momento. Entonces, el despertar para nosotros es el decir, Señor, necesito un cambio. Cuando nosotras reconocemos que necesitamos un cambio, entonces va a empezar el proceso de la restauración en nosotras. Amén. Y entonces vamos a entrar a una etapa en la cual el Señor empieza a quitar, pero dice que cuando Él viene sobre nosotros, viene su Espíritu Santo y deja la casa limpia y ordenada. Pero es necesario llenarla, entonces va a empezar a ataviar a la novia, va a empezar a poner vestiduras sobre nosotros y va a empezar a poner accesorios. Cuando nosotros estudiamos en la palabra en Ezequiel, me parece que está, cuando nos habla de la mujer que dejaron, era una niña y la dejaron tirada. Y dice que la dejaron tirada todavía manchada con sangre porque acababa de nacer y estaba tal como no habían curado su ombligo, no lo habían salado con sal, no habían hecho ningún tratamiento de higiene en ella. Entonces la dejaron ahí abandonada. Pero dice que la levantó y la limpió y la cuidó. Y ahí habla tantos detalles del proceso cuando Él empieza a tratar con nosotras y empieza a limpiar. Pero después de limpiar hay un tiempo que se queda ella y dice, y volví a pasar otra vez y vi que tu tiempo eran tiempos de amores. Ahí es cuando ya hemos conocido al Señor. Ahí es cuando ya nos hemos sumergido en Él. Ahí es cuando ya no solamente hemos escuchado de alguien que puede venir y transformar una vida, de cambiarla totalmente, porque es tan maravilloso cuando el Señor Jesús entra a nuestro corazón, que nos quita hasta la expresión de amargura de nuestro rostro. Amén. Nos rejuvenecemos en Él. Entonces, alguien se te acerca y te dice, bueno, ¿y ahora qué te pasó? Te miro más joven. Y uno dice, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios que habita en nosotros va a hermosear nuestro rostro. Amén. Entonces, realmente, Él viene y pasa y se da cuenta que ella ha crecido. Y ahí empieza a adornarla, ahí empieza a ponerle zarcillos, ahí empieza a ponerle brazaletes, ahí empieza a ponerle pendientes en sus oídos, empieza a adornarla, empieza a ponerle vestiduras, y empieza a ponerle vestiduras de lino. El lino que habla la palabra lo usaban generalmente reyes, lo usaba gente muy pudiente, con mucho dinero, solo personas muy prósperas, porque realmente son vestiduras de gala. El lino es un material muy fino, aún lo declara la palabra, ¿verdad? De lino fino, es realmente la mejor tela que podíamos nosotros decir, de lo cual hacían las vestiduras. Y estamos hablando de una túnica que se usaba en el tiempo bíblico, pero hoy realmente cuando nosotros vemos que a ella le pusieron esas vestiduras, estamos viendo cómo el Señor va a traer vestiduras a nosotros, pero ya no de tela, ¿verdad? Me voy a poner, piense usted en una marca muy cara que le guste, y entonces voy a cargar vestiduras, voy a cargar un traje, voy a cargar unos zapatos, voy a cargar... No,
voy a andar con oro de no sé cuántos quilates. No, realmente, pues si nos lo dan, pues gloria a Dios porque nos vemos lindas por fuera. Pero Amén. las vestiduras realmente de las cuales el Señor quiere investirnos en este tiempo son vestiduras internas, son vestiduras, como dice, obras. Van a ser actitudes, van a ser acciones que agraden al Señor, que vengan y hermoseen el rostro del Señor, por lo cual tú le estás honrando. Aleluya. Entonces, Él se deleita porque Él no mira lo exterior, sino Él mira lo interior que hay en nuestro corazón. Amén. Amén. Algo bien importante es, nosotros aquí, yo creo que lo mencionamos muy seguido, pero hablamos mucho del secreto de Jehová, la intimidad. Algo bien importante acerca de las vestiduras es que yo no voy a usar lo mismo que mi pastora, ni mi pastora va a usar las mismas vestiduras que yo. En eso tenemos que estar nosotros bien entendidos. Y en la intimidad del Señor decir, Señor, bueno, ¿de qué me estás invistiendo? Yo necesito saber cuáles son mis vestiduras, necesito saber qué me estás quitando. Porque si nosotros vamos al libro de Génesis 27, vemos aquí unas vestiduras de engaño. Amén. Al Padre nosotros no podemos engañarlo, al Padre Celestial nosotros no podemos vestirnos de adoradoras en cuanto no buscamos al Señor en lo secreto. No podemos vestirnos de mujeres alabadoras, de gran alabanza, en cuanto en nuestra casa ni siquiera quizás prendemos el equipo de sonido y escuchamos una alabanza. Al Señor nosotros no lo podemos engañar. Yo veo aquí en Génesis a Rebeca invistiendo a Jacob. ¿Se recuerda? Rebeca ahí realmente usurpó unas vestiduras que no le correspondían a Jacob, sino que le correspondían a Esaú. Cuando nosotros nos ponemos vestiduras engañosas, queremos, y le voy a explicar tal vez esto, tal vez una vestidura engañosa es quizás el querer yo actuar como otra persona. Imitar a otro. Imitar a otra, el hacer lo que otra está haciendo. La misma sonrisa, los mismos Yo gestos. no puedo ser así, porque el Señor a mí me hizo de una manera. Si el Señor a todos nos hubiera hecho igual, yo creo que el mundo se volviera más loco, porque todos pensáramos de la misma manera y no hubieran, como le dijera, no hubieran cosas nuevas, no hubiera ese pan fresco. Se recuerda que el mes pasado estuvimos hablando del pan, ese pan fresco, esa revelación constante en nuestras vidas. Entonces, las vestiduras que el Señor te pone para a ti no son las mismas que me va a poner a mí, son diferentes. Las únicas que se van a parecer muchas veces son las que nos van a quitar, porque en esas coincidimos muchos, que muchos teníamos amargura, muchos teníamos odio, rencor, dolor, tristeza. Esas vestiduras sí siempre se van a parecer, porque el diablo es un imitador. Amén. El Señor es no, original. Dios es original, Dios te va a poner una marca original. Dios no va a ir allá a son volcanes, dicen por ahí, ¿verdad? Y a escogerte la ropa que otro ya usó. No, Dios va a venir con algo nuevo para ti, algo original, algo que a ti te corresponde como mujer. Entonces, aquí vemos a Rebeca robando unas vestiduras que no le correspondían. Y lo peor aún es que Rebeca era autoridad, porque era la madre de ellos dos, e inviste a un hijo que esas vestiduras después le causan dolor, porque si usted recuerda, si usted ve la historia de Jacob, Jacob después es perseguido por su mismo hermano. A muerte. A muerte. A muerte. Imagínate hasta dónde te puede llevar una vestidura que no es tuya, hasta dónde te puede llevar la copia, amén, hasta dónde te puede llevar las fotocopias, hasta dónde te puede llevar algo que no es tuyo, porque a Jacob le ocasionó una persecución a muerte, luego llega a un lugar a refugiarse y luego tiene que salir del mismo lugar, perseguido de nuevo, y se encuentra en un momento de su vida en medio de dos espadas, porque ambos venían persiguiéndolo, lo venía persiguiendo el hermano y lo venía persiguiendo el suegro, a causa de una vestidura engañosa. Nosotros Amén. tenemos que entender que el Señor para cada uno tiene una vestidura. Hay vestiduras que es para todos, porque si nosotros vamos a la palabra, hay una vestidura en Romanos que dice la palabra que son vestiduras de armas de la luz. Amén. Amén. Esas vestiduras sí nos corresponden a todas, porque todas nos tenemos que vestir de esas armas de la luz. Amén. Todas nos tenemos que vestir de Jesucristo. Y recuerden, lo único que va a variar son las armas, pero la luz va a ser la misma porque es de Cristo.
Cuando nosotros estábamos hablando de las vestiduras, una de las cosas que vino a librar la vida de Jacob, fue el acudir a ese lugar en el cual él intimidó con el Señor, donde él vino y pactó con el Señor. Eso fue lo que libró a él del haber sido investido de vestiduras viles, de engaño, porque cuando él viene y pacta con el Señor, le es quitado todo esto y le es puesta una nueva vestidura. Por eso más adelante, cuando estudiamos la vida de este varón, encontramos que él preparó ofrenda, envió a su familia, por un lado, tuvo estrategias, tuvo maneras de cómo resolver el error que mucho tiempo antes había cometido, con el cual se había puesto de acuerdo con su madre y habían engañado a su papá. Pero realmente el haber pasado en el proceso, o sea, los procesos, yo bendigo al Señor por esos procesos, que nos cuesta el llegar y entender por qué estamos pasando tales situaciones, pero realmente en medio de lo que este varón pasó, llegó a encontrar gracia y favor delante de Dios y llegó a encontrar realmente el camino, enderezó su camino. No vemos nosotros literalmente escrito que diga realmente se le cambiaron las vestiduras, pero el haber intimidado, porque dice la palabra que lo que nosotros hacemos en secreto, el Señor en público no lo va a recompensar. En el momento que este hombre estuvo en este tiempo de complot, donde se sentía en medio de la espada y la pared, donde él se sentía agobiado, él recibió la estrategia, él recibió la gracia y él pudo salir victorioso de todo esto, a causa de una manera muy especial que este hombre usó, que fue la llave del perdón. El pedir perdón. Entonces esto nos da a entender que él había recibido ya una nueva vestidura. A mí me impresiona la palabra cuando es investido José. José en el libro de Génesis, en el capítulo 37, me parece que él recibe ese cambio de esa túnica, él es impuesta, a él no le cambiaron, según la escritura en ese momento, no le cambiaron vestiduras, sino a él le impusieron una vestidura. Y esa vestidura llevaba muchos colores. Esos colores, cada color tiene una figura profética y lo estaba preparando a José para cada etapa de su vida, en cada tiempo que él iba a pasar. Él tuvo que pasar por ser ofendido por sus hermanos, ser avergonzado, incluso cuando él viene y le cuenta tantos sueños a su papá y su papá mismo se enfurece y lo regaña y lo amonesta, y era tan joven, era prácticamente un niño, que el papá con mucha autoridad le puede decir: mire, vete a tu cuarto, vete a dormir, deja de estar hablando tonteras. En nuestro tiempo esos son los términos que usaríamos. Pero más adelante, ya cuando él viene y va a hacer un oficio de ir a llevarles comida a sus hermanos al campo, él viene y allí en ese momento los hermanos también lo empiezan a ofender, a hacer bromas pesadas y a desechar. Ahí él empezó a recibir eso, pero él ya había sido investido para soportar el proceso y empezó a pasar cada etapa de ser desechado por sus hermanos, de ser lastimado, ofendido, rechazado, de haber sido metido en ese pozo. La palabra dice: cuando estemos en el pozo de la desesperación. Es desesperante. Yo imagino la vida de ese adolescente. Cuando los adolescentes, yo tengo hijos adolescentes, y cuando yo los estoy tal vez hablándoles o corrigiéndolos o haciendo ciertas situaciones con ellos, y yo les veo su cara. ¡Santo Dios! Con Lester lo experimentaba hace unos días y recapacité, y después de que yo estaba molesta, mejor lo senté y empecé a platicar con él, porque realmente en los principios y el temor a Jehová no tuvo una actitud fea, pero sus ojos me mostraron lo que estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque es un adolescente, y yo relacionaba esto con la vida de José, cuando él estaba siendo señalado, estaba siendo cuestionado. El 7 años tenía José ahí, imagínese, de meterlo a un pozo. Y cuando dice la palabra al pozo de la desesperación, es un tormento, es una angustia, es una impotencia. Y este tiempo en la vida de José ya había sido preparado para pasarlo a través de una investidura. José recibió una única túnica, pero con diversos colores. Entonces,
cada color traía una unción diferente, traía una unción fresca, y cada color le iban fortaleciendo en su espíritu, en cada área de su vida, en la necesidad según el proceso. Y ahí continuamos leyendo la historia de José, que es larga y es muy grande, pero realmente el conocer las etapas, como tipo estaciones, ¿verdad?, en la vida de este joven, hasta llegar a convertirse en un gobernador. Entonces ahí ya no tenía la vestidura física de su padre, pero tenía la unción, tenía la autoridad, y había sido ya revestido por una autoridad mayor en nivel de gobierno. Pero para todo esto, ponerte esas vestiduras donde solamente te vean, porque muchas veces sin esa vestidura no puedes, no te reconocen. Raras veces te van a decir, tú eres fulanito, ¿verdad? Pero realmente cuando tú te vienes y andas con una vestidura, con una insignia, con un color específico, entonces sí, ya dicen, es de tal lugar, representa tal cosa. Entonces el estar ese varón, José, en ese lugar, le ayudó a él las vestiduras que le habían sido impuestas, le ayudó a él a tomar ese lugar de autoridad y de gobierno. Las vestiduras de gala que el Señor nos pone te dan autoridad en el mundo espiritual. Amén. Amén. Algo bien importante es, nosotros estamos hablándole de vestiduras espirituales. Amén. Pero recordemos que la palabra declara que un corazón hermoso, no un corazón alegre, hermosea al rostro. Hermosea. Amado o amada, tú que nos ves, las vestiduras son espirituales, pero se tienen que reflejar en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Cómo hablas, cómo miras, ¿Cómo piensas? Cuál es tu actitud ahora, cuál es tu manera de pensar, hasta tu manera de vestir es diferente. Amén. Cierto. Porque nosotros traemos formas de vestirnos de diferentes índoles. Depende del lugar donde te hayas criado, depende de la gente con que te hayas rodeado. Así te fue tu manera de agarrar cómo vestir. Modalidad. Ajá. Pero hoy viniendo al Señor Jesucristo, claro está que nosotros también tenemos que reflejar por fuera, hijos de quien somos. Amén. Cuando el Señor habla de los pobres en la palabra, el Señor no está hablando de la gente pobre solamente en la economía, sino está hablando de la gente espiritual, pobremente espiritual, la gente que no tiene mucho conocimiento del Señor, que sabe que existe un Dios, que sabe que Dios sana, que sabe que Dios salva, que Dios tiene poder, pero solo eso sabe, jamás lo ha experimentado. Entonces cuando Jesús dice que de la gente pobre de espíritu, se está refiriendo a estas personas. Entonces nosotros como hijos de Dios, no importa realmente de dónde nos haya sacado el Señor. Amén. Si de un nivel alto, de un nivel medio, de un nivel bajo. Hay un pastor que nosotros conocemos muy amado que dice de la alta high, de la baja high y de la high más baja. Entonces no importa de dónde el Señor te haya sacado, porque si tú eres hijo de un Dios, tienes que vestirte como tal. Amén. Y hoy no podemos decir, es que necesito mucho dinero para investirme. No, porque la palabra en Mateo dice, ¿por qué se preocupan de qué comeréis o qué vestiréis? Si acaso no yo tengo cuidado de las aves. Entonces, amén. ¿Cuánto más de nosotros? El Señor te va a vestir, el Señor te va a alimentar, el Señor va a hacer que transformes tu corazón por dentro, pero también va a hacer que esa transformación se vea por fuera. Amén. Tiene que haber un cambio en nosotros, porque la palabra declara en Romanos 13, 14, que nosotros nos tenemos que vestir de Jesucristo. Amén. Amén. Yo no imagino a un Jesucristo en la tierra pobre. No. Él dejó su gloria, dejó sus riquezas, dejó todo. Sí. Pero yo no me imagino a un Jesucristo pobre. Aquí podemos recordar cuando Jesucristo iba a ser crucificado, ya estando en sus últimos momentos, antes de ir a la cruz. ¿Por qué los soldados romanos agarraron la túnica, el manto de Jesús, y se lo sorteaban entre ellos? ¿Cuál era el interés? Porque Jesús no cargaba cualquier cosa puesta. Económicamente hablando, conforme el tiempo bíblico y las vestiduras del pueblo judío, era ropa o eran telas
brocadas, finas, no era cualquier cosa lo que él se ponía. Entonces realmente las vestiduras que nosotros hoy por hoy nos ponemos, tal vez no podríamos basar nuestros ojos en marcas y en precios, pero sí en una calidad agradable delante de los ojos de Dios. Como hijas y como hijos de Dios debemos de vestirnos decorosamente. Yo Amén. recuerdo una mujer linda que fue mi pastora cuando yo era niña, mi madre espiritual de niña, Carlota de González, ya tiene mucho tiempo de estar con el Señor, 18 años de haberse ido con el Señor. Pero ella de niña me enseñó algo muy lindo. Y ella me decía, Mayrita, cuando tú vas a la iglesia, tienes que ir con lo mejor que tú tengas. Y no importa si a la par de otra niña tu vestido se ve viejito, pero si es lo mejor que tú tienes, vas a agradar al Señor. Me regañaba si yo iba vestida de una manera deportiva a la iglesia. Me decía, Mayrita, tú vas a la iglesia, vas a presentarte delante del Señor y tienes que vestirte muy bonita. Amén, así es. Ella tenía unas palabras muy lindas para decirle a uno las cosas y yo aprendí. Y me decía ella, prepara desde el jueves, desde el miércoles, el día que tú vas a ir a la iglesia. Si tu vestido, mejor vestido, está sucio porque lo usaste el domingo anterior, lávalo, plánchalo y que esté listo, me decía, con tus mejores calcetas y con tus mejores zapatos. Entonces, desde ahí yo aprendí que uno a la iglesia para presentarse delante del Señor, no porque me vean las demás mujeres, los varones, no porque me vea la gente, sino porque yo voy a buscar al amado y me voy a presentar delante de Él. Amén. De la mejor manera posible, con decoro y de una manera pudorosa, prudente, cuidadosa, agradable delante del Señor. Esas son vestiduras exteriores. Amén. Pero realmente, cuando nosotros hemos entrado en el secreto de Jehová, el Señor empieza a quitarte lo que a Él no le agrada. Lo que a Él no le agrada. Amén. Él empieza a quitar. El error que nosotros hemos cometido muchas veces es preguntarle a otra persona. Amén. Y por eso se han dado muchas malas interpretaciones de la palabra. Exacto. Como por ejemplo la de Deuteronomio, ¿verdad? La mujer no debe usar vestidura de hombre. Amén. Y hoy muchos se han encargado de decirnos cómo vestir. Pero la palabra declara que nosotros en la intimidad, yo al que le tengo que preguntar es al Espíritu ¿Te Santo. gusto cómo me viro? Y decirle, Espíritu Santo, ¿te agrada? Y Exacto. aseguro que el Espíritu te va a responder y te va a decir, no, eso no. O sí, te ves bien. Entonces, nosotros primeramente es nuestro espíritu, es tu primicia. Tu primicia es muy importante cada vez que te levantes, porque tu primicia tiene que ser Espíritu Amén. Santo. El Amén. Espíritu Santo te va a decir cómo debe vestirte. Y imagínate, muchos dicen, me levanto con el pie izquierdo y pasan todo el día con una cara empurrada, como que comen limón a cada Amargados. momentito. Amargado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue su primicia? No fue levantarse con el pie izquierdo. Amén. Fue Una que actitud no de hubo corazón. actitud. Amén. No hubo buena primicia. Pero si tú buscas de mañana tu primicia sea Espíritu Santo, Él te va a investir desde mañana. Y aunque sigas cansado del día anterior, Él te va a vestir de fuerza, te va Amén. a vestir de fortaleza, te va a vestir de gozo, de alegría, aunque estés quizás pasando un momento doloroso. Nosotros acabamos de tener una experiencia en nuestra congregación y realmente nos era necesario cada mañana por un tiempo vestirnos de alegría y de gozo, porque Amén. aunque pasó lo que pasó y nos duele aún, decir, Señor, bueno, gracias, Cierto. porque tú sabes por qué pasó, pero el vestirte cada mañana solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Cuando en Romanos dice, vistámonos de Jesucristo, eso quiere decir que nosotros ya no nos vamos a amor. vestir de las obras de la carne, De amor. sino de Jesucristo. Jesucristo no pensaba en la carne. Las vestiduras que Jesucristo usaba eran amor, compasión, misericordia. Cuando hay una alabanza muy linda que dice, yo quiero sentir con tu corazón y quiero ver con tus ojos, realmente es el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús tenía realmente un inmenso amor y no hacía acepción de personas. Amén. Las vestiduras que él tenía eran
realmente unas vestiduras de misericordia, entrañable misericordia, perdón, porque a él se le acercaba cuánta gente, de todo tipo, Día a día. y pecadores. De los que más lo seguían eran dos grupos, los necesitados y los que lo acusaban, ¿verdad? Los Amén. fariseos, los falsos que hablamos anteriormente, hipócritas, orgullosos, vanidosos, agrandados, tantas cosas que tenían vestiduras viles, aunque llevaran vestiduras sacerdotales, aunque le hubieran ampliado esos bordes donde los caracterizaba como sacerdotes, como ministros de las sinagogas, pero realmente había en ellos mucha hipocresía. Pero Jesús, se le acercó la mujer samaritana, él tuvo amor para con ella. Se le acercó María Magdalena, él tuvo amor para con ella. Se le acercaban los endemoniados, él tuvo amor para con ellos. La Porque- adúltera. Amén. Amén. Mardoqueo. Si nosotros vamos a la palabra, la vestidura del Señor constantemente era amor. Amor. Amor y perdón, porque al final ¿a qué vino Cristo al mundo? A perdonar, a salvarnos. Entonces nosotros muchas veces tenemos que investirnos de ese amor de Jesucristo, porque entonces no vamos a poder dejar pasar la oportunidad de correr con la persona que nos ha ofendido y darle un abrazo Exacto. y brindarle una sonrisa. Quizás no te digo ve y dile te perdono, porque quizás lo vamos a hacer con una actitud Arrogante. ¿verdad? No, ve, abrázalo, sonríe, bendícelo y que ella pueda sentir realmente. Recuerda que Isaac dice que tomó la mano, el brazo de Jacob y lo olió para ver olor. si era Esaú. O sea, Isaac conocía el olor de su hijo. Nuestro Padre conoce nuestro olor. Amén. Él conoce nuestro olor. Es tan lindo cuando nosotros entendemos que lo que el Señor quiere no solamente es vestirte elegantemente como que vas a ir a la casa del presidente, vas a caminar en una alfombra roja. No, realmente lo que el Señor quiere en este tiempo es transformar nuestros corazones. ¿Estás lista para ser investida? ¿Estás lista para ser ataviada? ¿Estás lista para que seas llena de su espíritu? Vístete de entrañable amor, de gran misericordia, vístete de ese perdón. Lesbia decía, si nosotros nos acercamos a alguien a darle un abrazo, que ese abrazo sea genuino. Pero si te ha hecho algún mal y te pesa darle un abrazo, empieza de lejos a bendecirlo. Y así van a ser Amén. ese abrazo genuino en tu corazón. Amén, aleluya. A nosotros nos ha bendecido mucho estar contigo esta tarde, pero quiero dejarte Proverbios 31:25. Fuerza y honor son sus vestiduras. La mujer de Proverbios 31, esa mujer virtuosa que es un modelo a seguir, realmente tenía unas vestiduras realmente puestas de su interior, porque la fuerza que tú y yo necesitamos para atravesar procesos y conquistar las victorias, esa fuerza viene del Señor. Amén, así es. Y termina diciendo este verso, honor. Todos te van a aplaudir, todos te van a bendecir, muchos se te van a pegar para estar contigo y andar contigo, porque hay una honra marcada en ti, porque el Señor honra a los que le honran. Amén. Esa honra no te corresponde a ti, te corresponde dársela al Señor, como lo hizo Débora. Cuando Débora fue con Barak a la guerra, ella le hizo un anunciamiento antes, lo condicionó y le dijo, mira, voy a ir contigo, pero de una vez te digo que si es esta guerra, ella iba con la certeza Amén. que iba a ganar por haber sido entregada en manos de mujer, es para el Señor. Todo lo que el Señor te conceda, dale la gloria al Señor. Nunca Amén, te vanagloríes, aleluya, sí. nunca te enorgullezcas, nunca vengas a ser como ese pavo real con su plumaje muy bello, sino al contrario, sé humilde, mantente con tus pies bien puestos en la tierra, quebrántate delante del Señor, porque ahí en esa intimidad el Espíritu de Jehová va a estar invistiéndote y cada mañana va a quitarte esas vestiduras que no le agradan. Hoy que el Espíritu de Dios te bendiga, te prospere, te levante, te renueve y te honre. Amén, Con aleluya. doble honra, Así como es. la mujer de Proverbios 31. Yo creo que No es dejes- nuestro, perdón, pastor. Amén. Yo creo que es nuestro inicio de vestiduras.
Amén. este mes, amén. Antes de hacerte la invitación o el llamamiento, ¿por qué no declaramos la palabra? Porque no va a ser nuestra mano, solo vamos a extender nuestra mano, pero no es nuestra mano. Y decirte, ¿quieres realmente encaminarte con nosotros Amén. este mes? Y conocer esas vestiduras, amén. Amén. Porque Así recordemos es. que no va a ser de la noche a la mañana, amén. Es un proceso. Pero así como mi mano se extiende, así como tu mano se extiende, Amén. pastora, la mano del Señor se va a extender, te va Amén. a tomar y te va a decir, En vamos su a mano empezar. derecha Él te Amén. sostiene. Vamos a En su empezar a mano cambiar derecha. esas vestiduras. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. No dejes de sintonizarnos cada miércoles a las 5 de la tarde en Déboras Aguerridas. Amén. Visítanos Aleluya. en nuestra iglesia Ministerios Generación Abraham los días jueves a las 6:30 de la tarde y el día domingo a las 4 p.m. Estamos dando inicio a nuestros servicios generales en la Quinta Avenida 3-24 de la Colonia La Florida, zona 19, Guatemala. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Yo extiendo mi mano y declaro palabra de bendición, palabra de reino. Aleluya. Y declaro que el Espíritu de Jehová este mes de julio Transformará. traerá bendición, traerá Habrá una transformación y transformación, traerá Señor, restauración a tu vida. Yo sobre puedo tus visualizar sobre mujeres tus varones, que les sobre está tus siendo jóvenes, quitados mantos de sobre tus luto, señoritas, que les oh están Dios. siendo quitadas vestiduras En nombre de Jesús. viejas que han sido desgastadas ya por los procesos, porque hoy el Señor quiere levantarte y ponerte esa vestidura. Hay mujeres a las que el Señor les ha dicho que han sido aprobadas en el proceso. Amén, Y hoy el aleluya. Señor te pone esa vestidura para llevarte a un nuevo nivel. Así es, Yo te Señor. bendigo en el Gracias. nombre de Jesús y Dale declaro la una honra. palabra de reino. Nos Así vemos es, hasta la Padre. próxima. En nombre Bendiciones. de Jesús, aleluya.